dentro del infierno. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué rollo, mis chivos? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un episodio más de La Hora del Chivo. Qué padre que nos acompañan. Gracias nuevamente por todos los mensajes que recibimos. También por las sugerencias de invitados y de temas que les gustaría que tocáramos. De verdad es que nos sentimos halagados por todos estos mensajes. Ya saben, Carlos Velázquez, Cuco, estamos en esto que es La Hora del Chivo. ¿Qué tranza, mis chivos? ¿Cómo están, carnales? Ya se la saben, otro episodio más. Y no puede faltar, como siempre, traemos invitados de lujo. Y hoy nos complace tener de invitado al licenciado Román Alcántar Alvidres, quien es el director local de Conagua en Chihuahua. Lick, muchas gracias, señor director. Bienvenido y qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos a este programa. Y sobre todo por un tema tan delicado que es ¿no? Que es agua. Yo creo que es algo que de repente no valoramos o no dimensionamos. Pues una investidura como la dirección, pues qué gusto que nos hayas abierto un poquito la agenda ahí para acompañarnos. Bienvenido. No, muchas gracias. Yo primero quiero preguntar, ¿por qué la hora del chivo? ¿Por qué la hora del chivo? Sí, porque así se llama. Sí, la hora del chivo. Pues si me lo permiten. La hora del chivo nace porque en algún momento, antes, al principio no queríamos, no habíamos pensado en hacer video. Era nada más audio. Y originalmente era por los temas que queríamos tratar, porque queríamos... Fue una broma, una cuestión de broma. Era irnos como chivo en cristalería. Okay. O sea, el poder hablar los temas como son, okay. Y desde una perspectiva de amigos. Claro. Esto es con el fin de aprender, de crecer, de cotorrear, porque realmente creo que al igual que muchos de nuestros seguidores, platicando, cotorreando y bromeando, aprendemos, ¿no? También. Entonces, por eso es la hora del chivo. Era como un chiste local. Era como chiste local como es que padre. Chivo en cristalería. No, está muy bien. No, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es de que nosotros siempre agradecemos este tipo de espacios donde podemos platicar un poquito, pues, de quiénes somos, el origen del que venimos, qué es lo que queremos hacer aquí en Chihuahua, en el país, del movimiento en el que estamos, del que venimos. Y la verdad es de que, pues, como tú bien lo dices, la verdad el reto del agua aquí en el estado de Chihuahua principalmente es complejo, es complicado por la ubicación geográfica, porque es un estado que su actividad principal es la agrícola y pues que evidentemente se requiere este recurso tan importante y que por muchísimos años fue muy mal administrado este recurso y justamente ahorita el trabajo que nosotros tenemos es volver a reconfigurar, volver a ordenar todo esto, porque la verdad es de que no había un orden y estamos trabajando en eso y es una de los primeros ejes de gobierno de la presidenta de la República, porque para fortuna de muchos, la presidenta de la República es una persona preparadísima, pero sobre todo es ambientalista, no es científica, es ambientalista y entiende perfectamente el tema del agua. Es una persona que conoce todo el país, que conoce perfectamente el estado de Chihuahua. En 2 años de gobierno ya ha venido aproximadamente unas 6 o 7 veces. Y la verdad es de que la presidenta de la República siempre ha estado... el estado de Chihuahua ha estado siempre en el radar de la presidenta de la República. Ahorita más adelante te platicaré. Hay un par de cositas de cómo es que no solo todo esto queda en el discurso, sino que hay un plan de acción, hay un plan nacional hídrico y Chihuahua es beneficiado de ese plan nacional hídrico. Y todo eso, bueno, pues nace de los compromisos que hace la presidenta de la República cuando estuvo en su campaña y que los ha ido cumpliendo
a cabalidad, principalmente aquí en el estado de Chihuahua. Nosotros nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de formar parte número 1 del equipo de la presidenta y bueno, pues de encabezar estas tareas aquí en el estado de Chihuahua, pues que no ha sido nada fácil. Yo ya tengo poquito más del año ahí en la dirección local y el comentario siempre era, licenciado, se sacó la rifa del tigre, ¿no? Y más que una rifa del tigre, para mí me llena mucho de honor porque que hayan pensado en mí para encabezar una institución que trae esa problemática tan grande. Bueno, pues la verdad es de que me hace sentir muy orgulloso y muy honrado de poder estar trabajando en esto, de poder llegar para volver a reconfigurar la relación del gobierno federal con el sector primario, porque hay que decirlo como lo que es, esa relación estaba rota, estaba dañada. Y hemos ido trabajando, hemos ido reconfigurando. Y bueno, pues todo eso se puede lograr gracias, número 1, al apoyo de la Presidenta de la República, al apoyo de oficinas centrales, que no nos han dejado solos ningún día, que han estado al pendiente de todo el avance que hemos tenido aquí en la dirección local, que para este casi año y medio que llevamos allí, pues ha sido muchísimo avance, muchísimo avance. Escuchamos los comentarios de los diferentes sectores, porque antes era hasta muy complicado poder llegar al delegado, al director. Era muy complicado porque los directores muchas veces eran perfiles técnicos, pues que no le gustaba tanto el tema de la cámara, que les preocupaba la grilla, que les preocupara una pregunta incómoda por temor a decir la verdad. Y la verdad es de que nosotros, bueno, pues no somos así. Hay que decir las cosas como lo que son, pero sobre todo tratar de informar también lo que sí se está haciendo y plantear alternativas de cómo resolver lo que por décadas no se ha podido resolver. Entonces, estamos muy contentos, somos muy optimistas. Hay muchísimo trabajo que hacer en el estado de Chihuahua y estamos listos para hacerlo. Perfecto, excelente. Lick, yo sí quisiera primero darles un poco de contexto a los chivos porque pues, muchos no conocen ni siquiera qué es lo que hace la Conagua. No saben, pues sí, cuál es la función. A lo mejor y muchos piensan que es como la Junta de Aguas, claro, pero pues en realidad no sé, es un sentido mucho más amplio y enfocado a dar las concesiones de pozos. Claro. Entonces, ¿cómo sería la forma más digerible que nos pudiera compartir? ¿Cuál es de lo que se encarga Conagua? Claro. La Conagua, según la Constitución y según la propia Ley de Aguas Nacionales, que justamente acaba de haber una reforma el diciembre pasado, se encarga de administrar el agua del país. ¿Qué significa esto? La Conagua es la institución que debe administrar estos recursos de diferentes maneras. Primero partamos de dos cosas, que tenemos dos tipos de agua diferentes. Tenemos el agua superficial y tenemos el agua subterránea. La superficial es toda esa agua que nos cae de la lluvia por el ciclo, la naturaleza, nos cae en presas, nos cae en ríos, nos cae en canales. Y esa agua, la Conagua tiene la facultad y la obligación de administrarla también. Número 1. Número 2, tenemos todo lo que es el agua subterránea, que bueno, pues es el agua que se encuentra en el subsuelo, en los mantos acuíferos, y que también es propiedad de la nación. Y justamente lo que hace la Conagua es tanto como el agua superficial como el agua subterránea, la puede concesionar para diferentes tipos de uso. El primero y o el más importante tiene que ver con la producción agrícola, que es un uso agrícola. El segundo, el uso pecuario. El tercero, y no porque sea el tercero es el menos importante, pero tiene que ver con el público urbano. Les explico un poquito del agrícola. La agrícola tiene que ver con todo, con la actividad que tenga que ver con la actividad primaria de siembra y cosecha, ¿no? Alimentos, soberanía alimentaria. El pecuario, el que tiene que ver con el tema del ganado, que le das agua a tus animalitos. El público urbano tiene que ver con esa agua que llega a nuestras casas para bañarnos, para nuestros servicios sanitarios, para la comida. Y constitucionalmente aquí en el estado de Chihuahua, si bien la Conagua administra eso a nivel nacional,
en la Constitución de Chihuahua dice que está bien, pero que será a través de un órgano que es la Junta Central de Agua y Saneamiento. Entonces, y sus juntas municipales. Entonces, para que usted vea o cuando usted pase por un pozo de la Junta Municipal de Agua de Chihuahua o de la Junta Central, ese pozo forzosamente, esa concesión, la Junta Central o la Junta Municipal le tuvieron que pedir esa asignación de volumen a la Conagua. Ya. La gran diferencia de, por ejemplo, un uso público urbano a una agrícola es que el público urbano sí genera un pago de derechos. Ok. El agrícola no. El agrícola está exento de pagar el agua. El público urbano no. Por eso usted muchas veces, bueno, no muchas veces, por eso usted le cobran el residuo del agua. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues usted paga su recibo de agua, eso lo factura evidentemente la Junta Municipal o la Junta Central o las juntas rurales, y ellos le hacen el pago de derechos a la Conagua. Al final de año, al final del ejercicio fiscal, este es un programa muy interesante y muy bonito, porque vamos a suponer que la Junta Municipal de Chihuahua pagó derechos de 100 millones de pesos a la Conagua, de todo el agua que estuvo extrayendo. Bueno, pues a través de un programa que se llama PRODER, el gobierno federal le regresa el 100% al organismo operador, a la Junta, para que este sea invertido exclusivamente en obra de agua. Okay, en mejorar drenaje, alcantarillado, pozos, colectores, etcétera, etcétera. Y todo se regresa, absolutamente. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace la Conagua? Bueno, para que usted, tanto para uso agrícola, para pecuario, para público urbano, me faltó platicarles del de usos múltiples y me faltó platicarles también del uso industrial. Te iba a preguntar. El tema industrial que tiene que ver, bueno, pues con todo el tema evidentemente industrial, tanto para trabajo de materias primas o justamente para el propio desempeño de inclusive la nave industrial o de la maquiladora o lo que ustedes quieran ver. Todo eso tiene que ver con el uso industrial. ¿Qué es lo que hace Conagua? Bueno, tanto industria como agrícola, como pecuario, como público urbano o usos múltiples tienen la obligación de ir a Conagua a solicitar una concesión de agua. Una concesión. No es un permiso, no es nada. Está concesionada por un tiempo determinado. Para que la Conagua le pueda dar a usted ese permiso, usted tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y es justamente pues, acreditar que donde van a poner el aprovechamiento, hablando de aguas subterráneas, pues que el predio sea de usted, por ejemplo, que acredite actividad agrícola, que nos diga pues qué sistema de bombeo va a tener, ese tipo de cosas. Luego les platicaré un poquito más de los requisitos. ¿Cuál es lo complejo de todo esto? Bueno, lo complejo es que nos encontramos en un estado donde de los 63 mantos acuíferos existentes, como 43 aproximadamente están ya sobreexplotados, traen un déficit. ¿Qué significa eso? Que si esa botella de agua, vamos a suponer que es un manto acuífero, le caben 500 mililitros, en administraciones anteriores, por temas de corrupción, lo digo como lo que es, pues si al manto acuífero le caían 500 mililitros, funcionarios anteriores concesionaron millones. Ahorita el déficit de los mantos acuíferos estamos hablando de menos millones. Por eso ahorita es muy complicado que tú, Cuco, vayas y me digas, yo quiero una nueva concesión porque ahora me voy a dedicar a hacer nogalero. Yo te voy a decir, oye, no puedo, no hay. No hay. ¿De dónde saco esa agua? ¿De dónde te saco esa agua si el manto acuífero, según mis estudios de disponibilidad, ya me da números rojos? ¿Con qué es con lo que estamos trabajando nosotros ahorita? Aproximadamente aquí en el estado de Chihuahua debe haber arribita de las 32,000 concesiones, más o menos. Ok. Y nosotros estamos trabajando en administrar esas 32,000 concesiones. ¿Por qué? Porque un título de concesión, como bien lo dice su nombre, es una concesión por un tiempo determinado. La Ley de Aguas Nacionales nos plantea que la concesión no puede ser menor a 5 años ni mayor a 30. ¿Qué quiere decir? Pues que usted en algún momento determinado, si usted se sigue dedicando a la actividad agrícola, la actividad industrial, o inclusive los organismos operadores como las juntas municipales o la Junta Central, tienen la obligación
de ir a la Conagua a solicitar la prórroga o nueva vigencia, como le llaman, coloquialmente le llaman prórroga. Ok. Nosotros, lo que hace la Conagua, un grupo de abogados que tenemos ahí, que es muy importante, lo que hace es que revisa esa solicitud, que cumpla con los requisitos de ley, que esté apegado a derecho, y hacen un dictamen, ya sea en sentido positivo si cumplen con los requisitos, o en sentido negativo si no los cumplen. Es como en un juzgado. Los abogados preparan un proyecto de sentencia o de acuerdo. Yo hago las veces de un juez, yo firmo esa sentencia. Si es negativa, pues nada más la notifico al usuario. Si es positiva, hay que mandarla a inscribir a algo que se llama REDNA. Antes REBDA, pero que es el registro público del agua, ¿no? Para que tú sepas si ese pozo es legal, por decirlo de alguna manera, tiene que estar inscrito en el REBDA. Tiene que estar inscrito en el REBDA el título de concesión. Si no, bueno, pues como dicen ahora, red flag. Hay algo raro, hay que revisar por qué no está en el REBDA. A lo mejor es ilegal, a lo mejor está vencido, a lo mejor ya lo transmitieron, hay que ver. Los títulos de concesión antes tenían una figura que se llamaba transmisión. Bueno, ahorita voy para allá, que ese es un tema que me gusta mucho. Y es justamente del lucro que se generó en el agua. Pero bueno, esto que te estoy platicando solamente lo hace una subdirección, que es la subdirección de administración del agua. Tengo otra subdirección que se llama, por ejemplo, agua potable. Ok. Esa subdirección, también lo que hacemos ahí en Conagua es lo que te platicaba ahorita, ver los programas federalizados que existen para mejoras de obra pública de agua y saneamiento, de drenaje. Tenemos el ProAgua, tenemos el PRODER. Y justo nosotros trabajamos tanto con presidentes municipales como con organismos operadores, o las juntas municipales, pues, para ver qué recursos les podemos gestionar para que ellos puedan seguir haciendo obra, estar actualizando las obras, pues que si ya hay una tubería vieja, bueno, pues hay que cambiarla, ¿no? Tenemos otra subdirección también muy importante, que es la subdirección de infraestructura hidroagrícola, que ahí es donde nosotros trabajamos directamente con usuarios que estén adscritos a un distrito de riego y que pertenezcan a un módulo de riego. Tenemos dos tipos de figuras, y son los que están agrupados como unidad de riego y los que pertenecen a un distrito de riego. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por lo general los que están en el distrito de riego tienen que ver tanto con aguas subterráneas y aguas superficiales, pero por lo general los distritos de riego están hechos donde hay una presa. Ok. Porque el agua concesionada de la presa se otorga a los usuarios del distrito de riego, a los módulos. Y ahí, por ejemplo, algo muy importante es que nosotros como gobierno federal estamos trabajando en apoyar a esos productores tecnificándolos. Este año, en el Plan Nacional Hídrico, la Presidenta de la República anunció que se iban a tecnificar 12 distritos de riego en todo el país. Chihuahua iba a ser beneficiado con 2. El distrito de riego 05, que es el de Lisas, y el distrito de riego 09, que está en el Valle de Juárez. ¿Qué es la tecnificación de riego? ¿Tú sabes lo que es la tecnificación de riego? ¿No? No, bueno, sí, no. ¿Tú habías escuchado ese término? No, la verdad es que Bueno, la tecnificación de riego tiene que ver con eficientar el uso del agua en las parcelas. ¿Sí? ¿Cómo producimos más con menos? Por ejemplo, sistemas de riego, microaspersión, aspersión, cintilla, pivotes. como para hacer algo más eficiente Eficiente. y El un uso del consumo agua. más responsable. Es correcto. Claro. Antes había sistemas de riego, inundaban, cabrón. Claro. Un crimen. Inundaban la parcela, las nogaleras. Y ahora, no quiere decir que ya no suceda, ya casi no. Esperemos que no, porque si no les vamos a multar. Entonces, en el distrito de riego de Delicias se invirtieron ya, bueno, vamos a la mitad, pero es un proyecto de 1,000 millones de pesos y otros 1,000 millones de pesos en Ciudad Juárez, en el Valle de Juárez. ¿Cuál es la diferencia de esta inversión a otras?
Lo que se hizo con estas tecnificaciones de riego es que nos sentamos a platicar con los productores y les dijimos, ¿dónde necesitas la inversión? Claro. ¿Tú qué necesitas? Unos dijeron, a mí ayúdenme con mi pozo. Otros nos dijeron, ayúdenos revistiendo el canal. Ya el canal está muy jodido, se filtra mucha agua. Órale, vamos a revestir canal. Otros nos dijeron, necesitamos microaspersión, mis sistemas de riego ya no sirven. Órale, sus sistemas de riego. Otros nos dijeron en Ciudad Juárez, algo muy innovador, aquí en Chihuahua. Queremos paneles solares para nuestros pozos. Híjole. Órale, pusimos paneles solares en los pozos. Y una muy buena noticia es que el año que entra también se integra el distrito de riego de Ojinaga. Van a ser 3 distritos de riego aquí en el estado de Chihuahua. Va a ser una inversión entre los 3 pues, de 3,000 millones de pesos. Vámonos. Y estamos muy contentos porque de alguna u otra manera, uno, estamos reconfigurando la relación con los productores con estos apoyos tan importantes porque les está cambiando la vida. Eso a ellos. ¿Por qué? Porque implementar esa tecnología o revestir un canal o esos sistemas de riego, pues ya no tienen que sacar de la utilidad que genera su cosecha. Ya, Claro, ya. es un apoyo. Y ahora sí que decía mi papá, lo que chorrea es miel, ¿no? Claro, y aparte quiero suponer que a ustedes les dan las herramientas como para tener un mejor estudio, un mejor análisis de lo que se está consumiendo de agua y de cómo se está... Exactamente. Vamos a tener un monitoreo de todo lo que se está regando. Y bueno, la ciudadanía decía, bueno, ¿y a mí eso qué? Pues si los que se van a beneficiar son los productores, no solamente ellos. Nos va a generar un ahorro de agua muy importante que la vamos a poder disponer para entregarle el volumen a los organismos operadores, a las juntas municipales. Porque ahorita, aunque llegue una junta municipal y me diga, oye, pues es que yo necesito más agua en Parral o en Del, dice, oye, pues sí, pero espérame, porque jurídicamente no te puedo dar si el acuífero está en números rojos, ¿no? Y bueno, ahí andamos tratando de buscar los mecanismos. Entonces, aparte de eso, nos encargamos también en la Conagua del mantenimiento de presas. Ok. Boquilla, Vírgenes, Granero, Abraham González. Hay que darles mantenimiento a las obras de cabeza, hay que darle mantenimiento a las válvulas, hay que darle mantenimiento a las... De eso se encarga también Conagua. Ok. La Subdirección de Infraestructura Hidroagrícola. Aparte de eso, tenemos la Subdirección de Enlace Administrativo, que tiene que ver con todos mis recursos humanos, financieros y materiales. Claro. ¿Quién me gestiona el tema mantenimiento al parque vehicular? El tema de las licitaciones en recursos financieros, en recursos humanos, pues el tema del personal. Eso también lo trabajamos ahí. Estamos hablando de una plantilla en el estado de Chihuahua, si mal no recuerdo, de casi 360 trabajadores en todo el estado. Entonces, pues hay que hacer lo propio, ¿no? Pues que las vacaciones, que los calendarios, que esto, que lo otro. Claro, todo lo administrativo. Todo lo administrativo. Tenemos también la Subdirección de Fiscalización y Recaudación, que justamente tiene que ver con esta subdirección, que se encarga de estar monitoreando todos los cobros de los derechos de agua que se generan, ¿no? Y de las vinculaciones ahora de los usuarios a su RFC, porque antes tú podías hacer tus trámites con mucha corrupción y se perdieron documentos. Ahora, afortunadamente, todo lo tienes que hacer. ¿Y cómo lo haces? Bueno, es un sistema parecido al del SAT, donde forzosamente, si usted tiene un título de concesión, para que usted pueda ingresar un trámite, pues usted lo va a hacer a través de su firma digital. Pero para eso tenemos que vincular su RFC con su título de concesión. Para cuando usted meta, bueno, yo soy Cuco, este es mi RFC, se va a meter al buzón del agua, y te aparecerá, bueno, Cuco tiene este título de concesión, lo va a ligar, pum. Y a usted le va a aparecer ahí, bueno, ¿qué quiero hacer? Le quiero cambiar el nombre, lo quiero reubicar, lo quiero relocalizar, quiero cambiar coordenadas, quiero regresar volumen, necesito más volumen, ahí le va a aparecer todo. Esa es más, y luego tenemos otra no tan chiquita, no menos importante, por decirlo el último, que es la subdirección jurídica. Ok. Cuando yo asumo la dirección local de Chihuahua,
cuando a mí me invitan a trabajar en esto, yo soy abogado de profesión. Egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Orgullosamente, mi alma mater. Arriba Juárez. Había un problema de rezago histórico en la Conagua grandísimo. 26,000 trámites. ¿Qué genera un rezago de 26,000 trámites? Usted como ciudadano tiene derechos a pedir, pero también tiene derecho a que le contesten. Es el llamado derecho de petición. La Constitución plantea que es un derecho humano, el derecho de petición, y que si tú le planteas algo a la autoridad, tú tienes, como autoridad, uno tiene la obligación de contestar máximo en 60 días. En sentido positivo o en sentido negativo. Claro. ¿Qué pasa si no te contesto en 60 días? Bueno, hay una violación a tu derecho humano. ¿Cuál es el procedimiento para defender tus derechos humanos? Un juicio de amparo. Tú vas y promueves un juicio de amparo. El juez de distrito le dice a Conagua, oye, Cuco hace 60 días te pidió una nueva concesión y no le has contestado. Contéstale o te multo. Como ya me jaló las orejas el juez, ya le contesto a Cuco. Y se fue haciendo una bola de nieve. Entonces, antes la Conagua no funcionaban tus trámites si no eran a través de un recurso de amparo. Cuando a mí me invitan a trabajar aquí es porque me dicen, a ver, no requerimos un agrónomo, no requerimos un ingeniero civil, no requerimos... Ahorita el problema fundamental en Chihuahua es un tema jurídico-administrativo. Había un debate administrativo y jurídico severo. Necesitamos a trabajar el rezago para que vaya bajando el número de amparos. Y sobre todo un abogado que plantee estrategias jurídicas para combatir el tema jurídico, el tema de los juicios de amparo. Y con otra visión, porque estoy en el entendido que eres el director más joven que ha tenido Conagua en Chihuahua. No sabes, fíjate. Y con un perfil muy diferente, precisamente porque eres abogado. Sí. Con una visión diferente, con un perfil diferente, porque cabe resaltar que los que generalmente usaban esos perfiles, digo, para platicar con los chivos, eran precisamente técnicos o agrícolas, o con perfil relacionado al manejo hidráulico, ¿no? Al manejo de agua. Entonces, pero como comentabas ahorita, al principio de la plática, es que pues eran oficinas a puertas cerradas, donde eran más técnicos, pero no tenían esa sensibilidad hacia las personas, hacia la gente, hacia el público, ¿no? Entonces, pues el hecho de que haya este tipo de cambios, con mentalidades diferentes, con actitud y con líneas de formación muy diferentes, se me hace que es algo que ayuda, ¿no? No es adulación, es que creo que es obvio que se necesitaban cambios. No, sí, fíjate, digo, estamos muy contentos de poder ahí estar dando nuestro granito de arena. Más o menos de eso es lo que se encarga Conagua en el estado de Chihuahua. Manejar y administrar el agua. Y antes, desafortunadamente, no existían los mecanismos jurídicos para poderlo hacer de la mejor manera. ¿Qué significa esto? Cuando yo llego a la Conagua, me encuentro el rezago administrativo, me encuentro un déficit administrativo derivado de la falta de recursos humanos que tenía la institución. Pero no solamente eso, ¿no? Ya la normatividad aplicable para el tema del agua ya era muy deficiente y seguía permitiendo que permeara la corrupción. ¿Por qué? Porque antes la ley de aguas nacionales estaba diseñada para lucrar con este recurso. Aunque suene raro, lucraban con las concesiones. Sí, claro. Si a ti, Cuco, te doy un título de concesión de 100,000 metros cúbicos, antes existía una figura que se llamaba transmisión de derechos. Esa transmisión de derechos la empezaron a mal usar para generar ganancias. ¿Cómo lo hacían? Bueno, si Cuco tenía 500,000 metros cúbicos ya concesionados a ti, porque acreditabas una superficie territorial, porque acreditabas bla, bla, bla,
Y tú decías, bueno, pues sí tengo tantas hectáreas, pero yo la verdad es que no necesito los 500,000 metros cúbicos, ¿no? Ni siquiera tengo la capacidad de infraestructura para extraer los 500,000 metros cúbicos anuales. Entonces aquí mi amigo Chon era tu vecino y no te decía, oye, necesito 250,000 metros yo, cúbicos. Muchos tips. Échale para acá. Échale para acá. Y tú decías, bueno, Simón, pero pues móchate tú también. Y había un mercado negro como de 20 pesos el metro cúbico. Échale 250,000 por 20. ¿Cuánto es? Como 4 millones, 3 millones, 5 millones. Por el paro. Por el paro. 1, 2. Esta figura primero la hacían a través de una sesión de derechos en alguna notaría pública, donde se ponían de acuerdo ustedes, iban con un notario, se levantaba una sesión de derechos y ya. Pero eso es legal. Ahí te voy. En su momento eran figuras jurídicas que estaban permitidas. ¿Qué? Permitidas. Sí y no. El primo se rió porque es abogado, pero pero mi pregunta es, O sea, es que no son ilegales, pero... No sé, sí. A ver, la figura de la transmisión de derechos existía. No, sí era permitido. La pregunta es si era permitido. Si era permitido la transmisión de derechos, ibas a un notario, hacías una especie de... No lo llamaban compraventa porque no eran mensos. Sesión de derechos. Y ya, pues llegaban al banco de la ley. Ahí está. Y luego, ya al último, si bien nos iba, iban a notificar. iban a Conagua a decir, oye, llegaba el primo y me decía, Cuco ya me dio 250,000 metros, ahora estos 250,000 metros ponlos a mi nombre. Sacaron, pues bueno. Y luego al día siguiente llegaba tu vecino a Conagua y me decía, oye, pues yo tengo mi título bien, todo bien, ¿por qué el primo está perforando? ¿Me va a bajar mi caudal? Y se fue haciendo, y se fue haciendo, y se fue haciendo. Y era un mercado negro. Cuando tú tramitas un título de concesión, la ley te plantea que tú tienes 180 días para hacer tu obra, tu pozo, y tienes que ir a acreditar que la hiciste. Antes, por temas de corrupción, compraban las concesiones en Conagua y las traía un gestor en su maletín y andaba vendiendo las concesiones como si fueran títulos de propiedad. Las andaba vendiendo porque existía esta figura de transmisión de derechos. Nosotros detectamos ese mercado negro. Tuvimos muchas reuniones en oficinas centrales para ver ese tema. Y de ahí nació el espíritu de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que fue una reforma bastante polémica, porque las personas que lucran con este recurso, que lucraban, pues eran las más afectadas. Y justamente, bueno, pues son de gobiernos neoliberales, de partidos políticos, ya sabemos cuáles son, pues que estaban inconformes, ¿no? ¿Por qué? Porque se les iba a acabar el negocio. Se les acabó el negocio de la transmisión. Si usted ahorita llega y le dicen, oye, te vende un título, ya no lo van a poder cambiar de nombre. Porque es muy importante que un título de concesión esté a tu nombre, Cuco. Porque yo bien te platiqué ahorita que no pagas derecho de agua si eres productor agrícola, pero tienes que pagar la luz que consume tu pozo. Y si tu concesión no está a tu nombre, CFE ni SADER te van a dar ese subsidio. Para que el campo siga funcionando tiene que existir ese subsidio, porque la luz es carísima. Sin ese subsidio no te va a dar utilidad tu cosecha. No va a haber. No, y existe un subsidio que se llama PEGUA. El PEGUA lo que significa es, tú acreditas que eres productor, que tienes tus documentos en regla, tu título de concesión, en las coordenadas que dice, que el título esté vigente y se te otorga un subsidio a tu recibo de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, hubo una auditoría. Y se detectó que había muchísimos subsidios entregados a personas que ni siquiera tenían título de concesión.
¿Cómo va a estar subsidiado un pozo pues, ilegal? Y se subsidiaban, ya no. Ahora tiene que estar la concesión a tu nombre, en tus coordenadas, en tu predio. El recibo de comisión tiene que también estar a tu nombre, el predio tiene que estar a tu nombre. Una serie de requisitos que cumplir. Para evitar precisamente que haya... Sí, claro. Y- Claro. Y, por ejemplo, los pozos que no tienen permiso, ¿hay algún mecanismo para detectar Que no tienen concesión. que no tienen concesión? Sí, sí. Mecanismo. No te lo puedo platicar aquí. No. Pero sí las tenemos identificadas. Sí se están buscando constantemente esos, Ujú. esos, Es que es muy sencillo, Cuco. No toda la respuesta, pero te la voy a platicar muy... Se lo voy a dejar a criterio de los chivos. Ok. Todos los pozos necesitan luz. Y ahí te lo con esto te digo todo. Pues sí. Entonces, hay lugares donde también no están conectados oficialmente. Pero al menos sí tenemos un registro de lo que está conectado. Por un lado sí, por otro lado no. Entonces, nosotros estamos trabajando con eso, pero nosotros, te lo platico, nosotros, Cuco, no somos un gobierno persecutor, ni somos un gobierno que quiera afectar al productor. Porque hay diferentes niveles y tipos de productores. Hay de muy alto nivel y hay productores de muy bajo nivel. Todas las políticas que nosotros hemos implementado siempre han sido para ayudar a los pequeños productores. Que por algún motivo a ellos se les dificultó ir a tramitar la concesión, se les dificultó ir a renovar su título, se les dificultó todo eso y nosotros estamos trabajando justamente en crear una campaña de ordenamiento donde podamos encontrar un mecanismo para poder darles certeza jurídica a esos pozos que ahorita actualmente no cuentan con ningún respaldo jurídico, con ningún documento. Cuando veamos que se trata de un pequeño productor, cuando veamos que se trata de una empresa que lo hizo con todo el dolo o con un productor grandotote que lo hizo con todo el dolo, ahí la cosa va a cambiar, ¿no? Pero mucho se dijo en la reforma de la Ley de Aguas Nacionales que íbamos en contra de los productores, que ya no los íbamos a dejar heredar sus títulos de concesión, porque tú un título de concesión lo puedes heredar, porque tú un título de concesión, tú no puedes vender tu título de concesión, pero puedes vender tu predio donde hay un pozo que tiene una concesión. Y decía, no, es que ya no vas a poder vender y el gobierno de México, la presidenta, se quiere acabar tu patrimonio y te van a expropiar y toda esa bola de estupideces que dijeron, pues es totalmente falso. La ley lo planteaba, no más que cómo se eliminó la figura de la transmisión. Y antes la transmisión también la podía hacer vía sucesoria o vía compraventa de la propiedad, no del pozo. Pues entonces empezó a llegar, no, es que como ya se va a eliminar la figura de la transmisión de derechos, ya no vas a poder cambiar de nombre tu pozo, ya no lo vas a poder heredar o ya no vas a poder vender tu predio donde hay un pozo. Nosotros sabemos el valor agregado que le da un pozo a un predio. Claro. Y más cuando es de uso agrícola. O sea, si tu tierra sin agua no vale, no, lo sabemos y no nos espantamos por eso. O sea, lo sabemos. Pero una cosa muy distinta es que tú decidas, yo no me quiero dedicar al campo. Sí, o sea, ya me cansé. Ya me cansé, mis hijos no se quieren dedicar al campo. Ya ahorré y este terrenito vale una lana, lo cual me puede ayudar, no sé, a vender otra cosa. Y mejor lo voy a vender a Cuco. Sí, claro, pero ya, ahora Pero le ya vendes te- el predio. Sí, ya todo. Todo. Con toda la Todo hizo concesión. tierras. Y él está en su derecho de vender su predio con el título y tú estás en todo tu derecho de comprarlo y a partir de ese momento dedicarte a la agricultura. Porque es muy diferente eso a una nueva concesión. Porque ese título ya está impactado en el déficit del manto acuífero. No es lo mismo que una nueva concesión al cual le voy a aumentar déficit al manto acuífero. ¿Sí me explico? Claro. Ese volumen ya está ahí. Ya es un título que ya está ahí. Sí, que ustedes ya lo tienen medido, por así decirlo. Exactamente. contemplado. Ya está contemplado, exactamente. Entonces, también decían, ya no lo vas a poder heredar. Falso. Falso. Toquemos madera, pero llegas a fallecer tú. Y es lo más natural, pues, que le dejes tus bienes a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Y que ahora ellos continúen con el negocio familiar. Porque es un negocio.
digámoslo como lo que es, pues hay una utilidad. Y decían, ya no lo van a poder, los que se mueran, ya. No es cierto. Ya se les quitó no es cierto. Usted va a ir a la Conagua, nos va a acreditar sus derechos sucesorios, como si fuera una propiedad, donde en un juicio sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario, designan una albacea provisional, designan una albacea definitivo, les manda a hablar el juez, sientan a todo mundo, se reparten las propiedades. Y ya cuando se repartan, o antes, desde que hay una albacea provisional, pueden ir a la Conagua y decir, oye, por lo pronto ponlo este nombre, porque yo tengo facultades que ya me dio un juez, como albacea provisional o definitivo. Entonces todo eso es falso y todo eso deviene, bueno, pues de una campaña de desinformación orquestada por partidos políticos como lo fue el PRI y el PAN, donde su objetivo pues era desinformar, echar a andar grupos activistas de productores, como lo fue en el 2020 y 2021 cuando fue el tema de la presa de la Boquilla. Aquel asunto De hecho, quería sentado. preguntar al respecto porque todavía hay mucha gente que tenemos dudas con respecto a esa deuda que tenemos los mexicanos con Estados Unidos, pues, con el agua. Que esto qué tan cierto es, qué tanto se debe, cómo se maneja, porque también fue mucho lo que movió a los campesinos, ¿no? Acá en Delicias, A los campesinos no les movió eso, y lo digo con todo el respeto. Les movió una falta de sensibilidad por parte de quien estaba a cargo en ese momento. Una falta de tacto. No y lo tengo que decir como lo que es. Es un tratado suscrito en 1944, donde México se compromete a través de la cuenca del Conchos a otorgar cierto volumen de agua a Estados Unidos, y a su vez Estados Unidos también le entrega a México un volumen de agua 3 veces más por el río Colorado. Ok. ¿Cuál es el tema? Lo que te dice el tratado es que tú deberás ir cumpliendo por quinquenio, y te habla el tratado de que deberá ser en base a escurrimientos que haya. Pero si no lo hay, esa deuda la puedes pasar al siguiente quinquenio. No puedes tú obligar a un país a que te dé agua cuando no hay agua. Bien, claro. Cuando no la hay. Pero cuando sí la hay, uno tiene la obligación de cumplir con un tratado internacional. Claro. Porque puede haber consecuencias internacionales severas. Severas, no solamente para el sector agrícola. Si a México le llegan a poner un arancel porque no cumplió con el tratado, no solamente le va a ir mal al sector agrícola, le va a ir mal a todo el país. A todo el país, claro. Entonces, Industrial, de todo. pero bueno, volvemos a lo mismo. En aquel momento eran vísperas de proceso electoral y el PRI y el PAN supieron cómo capitalizar eso, junto con la falta de tacto y de diálogo que no existió, que eso lo tenemos claro, que fue un error. Y bueno, pues de ahí se aprovecharon para eso, ¿no? La cosa ahora es muy diferente. Sí sigue existiendo un adeudo, pero sobre todo porque no ha llovido. Y productores tejanos, pues oye, en nuestra agua, y luego ahí está el secretario de Cultura de Estados Unidos también presionando, al grado de que quieren meter, ya hay declaración donde quieren meter el tema del tratado, el tratado de aguas al tratado de libre comercio, lo cual sería un error porque pues no podemos tratar el agua superficial como si fuera cualquier otra mercancía, ¿no? Porque dependemos de la naturaleza, dependemos que llegue el agua comercial. Y no la puedes comprometer algo que no te ha llegado. Y el propio tratado lo plantea. Entonces, en ese momento capitalizaron políticamente ese conflicto y pues fueron resultados de la gobernatura del 2021, ¿no? Ahora la situación es totalmente diferente. Hay una reconfiguración seria con el sector productivo. Ahí salen, 2 veces han intentado tomarnos las oficinas de Conagua. La primera fue por el tema del PEWE, y con justa razón, porque había un rezago de trámites muy grande. Y la segunda tenía que ver por el tema de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Y ya cuando uno le explica al productor, oye, no, pues es que no es cierto que no vas a poder heredar, no es cierto que no vas a poder vender, pues ya es que me dijeron otra cosa. Pero justamente se generan estas campañas de desinformación para sembrar miedo y obtener beneficios pues electorales, hay que decirlo como lo que es. Inclusive se hizo muy viral un video donde una persona
se me encara y me empieza ahí a insultar. Porque ni siquiera era productor él. Era una persona que iba con consigna política pues de reventar la reunión y de que no avanzara el tema. Pero afortunadamente pudimos nosotros platicar con los diferentes unidades de riego, con ejidos, con distritos de riego, con el Consejo Estatal Agropecuario, platicamos también con la Unión Ganadera, les platicamos cómo iba la reforma y ellos lo entienden, ¿no? Lo entendieron. Y bueno, pudimos librar eso. Entonces, la Conagua ahorita es una Conagua aquí en Chihuahua que está sufriendo cambios. Es una Conagua que va a empezar una etapa de ordenamiento severa. Ok. Y que nosotros lo que queremos hacer es justamente lo que busca la reforma y lo que buscamos nosotros es cuidar este recurso porque no es un recurso infinito. Trabajamos mucho en eficientar el uso del agua. Trabajamos mucho en eliminar la corrupción, porque hay muchísimos despachos de abogados que son gestores, que son tramitadores, y nosotros siempre hemos sido de la idea de tener el trato directo con el productor. De si el productor nos plantea un trámite, bueno, tiene las puertas abiertas. Yo estoy en la oficina todos los días. Digo, a veces tengo que salir a reuniones, tengo que atender muchísimas cosas, pero yo ahí estoy. Todos los días ahí estoy. Y yo estoy seguro que nos vamos a tardar un poquito, pero que vamos a poder recuperar ese orden que hace mucho no existe y que sobre todo puede haber una crisis seria de este recurso tan importante si no lo cuidamos todas y todos. Y el cuidado no solamente viene únicamente de eficientar el uso del agua en el sector agrícola, sino también viene de cuidar el agua en nuestras casas, ¿no? Porque es un recurso que sabemos que se va a acabar. Y bueno, pues más o menos es un poquito de lo que nosotros estamos trabajando. Vamos a tecnificar el año que entra, como te decía, el distrito de riego de Ojinaga. Ha aumentado el personal en la Conagua. Cuando llegué había 8 abogados. Ahorita 8 abogados entre administración del agua y jurídico. Ahorita ya si juntamos a las 2 subdirecciones, ya hay una plantilla como de 50 abogados aproximadamente. Entonces hemos trabajado mucho y hemos recibido todo el apoyo de oficinas centrales porque el estado de Chihuahua para la presidenta de la República en el tema del agua es prioritario. Es prioritario, para nosotros es prioritario. Y bueno, pues lo hacemos con todo el gusto, con toda la emoción del mundo, la adrenalina. Es un asunto muy, muy padre. Es una institución muy, muy noble. No se le ha dado la importancia tal vez como a CFE o tal vez como a Pemex. Debería de dársele. Claro. Para mí es más importante. Lo más importante es el agua. Sin agua no hay nada. ¿Y cuál ha sido el mayor reto que se ha enfrentado ahorita durante su administración? Porque sabemos que, pues, digo, el problema que ha sufrido la institución, y no solo la institución, sino pues en diferentes instituciones como la corrupción. ¿Qué tan difícil fue llegar con algo que pues rompió completamente esa cadena? Claro. Mira, uno de los retos más importantes ha sido tratar de sensibilizar a todos los sectores y no politizar el agua. El agua no se tiene que politizar, como se ha politizado. Cuando este recurso tan importante está en medio de una guerra política, a nadie le va a ir bien. Entonces, número 1, no politizarla como la han querido politizar partidos políticos para obtener lucros o beneficios electorales. Eso como número 1. Como número 2, uno de los retos pues más importantes fue el tema del aumento del personal, que afortunadamente lo hemos podido resolver. Queremos seguir creciendo como personal. Necesitamos todavía un poquito más de abogados. Pero bueno, pues entendemos que es un crecimiento que tiene que ser paulatino. No cualquier abogado también llega y se sienta a hacer una resolución de alguna transmisión, de alguna modificación técnica. Hay que pasar por un proceso de capacitación serio. Definitivamente el reto más complicado fue el tema de la sequía que hubo el año pasado. En un distrito de riego, por ejemplo, tan importante como el de Delicias, no hubo ciclo agrícola.
de aguas superficiales. Y bueno, pues imagínate lo que es no poder abrir las presas para que rieguen sus cosechas porque no hay agua. Afortunadamente nos llovió algo el año pasado. Pudimos captar poquita de agua en las presas, lo que nos permitió este año poder abrirlas para el ciclo agrícola que inició en marzo y termina ahora en septiembre. Pero yo creo que eso ha sido lo más importante, y el tema del PEGUA, ¿no? El tema del PEGUA también fue un reto muy, muy importante. Porque cuando usted va y solicita el subsidio, el PEGUA es el subsidio a la tarifa eléctrica. Este subsidio lo opera única y exclusivamente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER. A lo que le dicen SADER. Pero lo hace en trabajo en conjunto con CONAGUA y con Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque los requisitos que te pone SADER para que puedas ser acreedor al subsidio es, bueno, número 1, tener el título de concesión vigente. Número 2, que la persona que está solicitando el subsidio pues sea el de la concesión. Que el recibo de Comisión Federal de Electricidad esté al mismo nombre que el que está en la concesión y el predio, y a quien lo está solicitando. Entonces muchos productores iban a hacer sus cambios o solicitaban su subsidio y SADER les decía, no, es que tú no eres el del título. O tu título está vencido. Y luego, pues vaya con agua. Vaya con agua, vaya con agua. Vámonos. Y vámonos. Se nos armaba la aquellas. Afortunadamente, este año, en enero nos dotaron más de personal y pudimos resolver esta problemática. Porque nos dijeron, a ver, si no se pronuncian con estos 3,400 trámites, les vamos a quitar el subsidio. Pues a trabajar en jornadas más largas, ampliamos las jornadas de trabajo los días sábados. Si había que ir el domingo, había que ir el domingo. No teníamos puentes. Andábamos en friega todo el mundo. Y se logró el objetivo. Se logró. Hay que recordar algo muy importante, y es, no porque exista un trámite dentro de la CONAGUA, quiere decir que el trámite es válido. Yo ahorita, de un plumazo, me acabo el rezago, me lo acabo. De un plumazo. Pero no se trata de acabarte el rezago por acabarte el rezago. Porque emitir una resolución en sentido negativo es taparte los ojos frente al problema. Muchas de las veces. Porque muchas de las veces ya están explotando ese recurso. Ya están extrayendo esa agua. Y decirles que no en papel es fomentar el desorden. Es fomentarlo. Porque el agua la van a seguir extrayendo. Sí, aunque claro. tengan título o no tengan título. Sí, claro, en vez de regularizarlo. Exacto. Entonces, ¿cuál es la postura de nosotros y de la Presidenta de la República? Ordenar. Claro, tener un mayor control. Tener un mayor control. Panorama de que tantos. Yo prefiero saber quién saca agua, cuánta saca agua, de dónde saca agua, para qué saca el agua. Claro. Tenerlo documentado a través de un título de concesión que esté inscrito en el REVDA, que decir, no te doy agua y me volteo. Y vámonos con el que sigue. No, pues eso es fomentar el desorden. Claro. No se va a arreglar el problema. No se va a arreglar el problema. Y nosotros lo que queremos es resolver. Nos va a costar trabajo, nos vamos a tardar, sí, pero lo tenemos que hacer, porque nunca antes nadie le había entrado a ese tema. Nunca nadie. Y nosotros tenemos esa visión. Entonces, somos muy optimistas. Está por salir el reglamento a la Ley de Aguas Nacionales. Va a haber otra especie de decreto de facilidades administrativas. Fíjate lo curioso de esto, Cuco. Por algún motivo, los productores dejan de solicitar la renovación de su concesión. Cuando es lo más importante. Sí, claro. O sea, si tú te dedicas al campo, evidentemente necesitas agua. Tú lo que tienes que estar cuidando es que no se te acabe el agua.
pero que no se te acabe el agua ni administrativamente ni físicamente. Y el agua administrativamente se te puede acabar si no tramitas la renovación. No son concesiones de por vida, no son concesiones vitalicias, tienen una vigencia establecida. Empecé diciéndote en el programa, no menor a 5 años, no mayor a 30 años. La ley actual, bueno, la anterior te decía que si a ti se te vence el título de concesión el 1 de enero del 2020, tú podías iniciar tu proceso de renovación desde el 2015, 5 años antes, como mínimo. Ya máximo, 6 meses antes. Y como todo mexicano, dejándolo hasta el último. ¿No? O ni van. O ni van. Y sí, iban. Sí, iban. Sabemos que en el 2020 se presentó la pandemia, muchas cosas. Sabemos que muchos productores no tienen los alcances informáticos, técnicos para saber cómo hacer un trámite de esos. Pero nosotros sabemos, no es lo mismo que se haya vencido un título de concesión de 80,000 metros cúbicos, de 100,000 metros cúbicos, de 60,000 metros cúbicos, que a títulos de concesión de 500,000 de metros cúbicos. Y sobre todo tú ves quiénes son los propietarios. Dices, oye, pues a don Chuy que vive allá en Amiquipa, pues lo entiendo y veo cómo le ayudo. Pero a ti, agroindustria, no, deja tú. Híjole. Organismos operadores. O sea, juntas municipales, no voy a decir nombres. Juntas municipales que cuentan con recursos económicos, financieros, jurídicos, No lo hacen. con personas profesionales, abogados, ingenieros, no las tramita. No las tramita. Una falta de interés. Una falta de interés. Claro. Entonces, pues ya nosotros ahorita pues ya no estamos como porque para estar regañando personas, más bien queremos reconfigurar todo este tema, recuperar el orden, para una vez que ya nosotros tengamos claridad de quiénes son los que usan este recurso, para qué lo usan, o sea, ordenarlo de nueva cuenta y bueno, ya a partir de ahí, bueno, pues empezar a tomar medidas ya más severas a quienes lucren con este recurso, pipas, venta de pipas, tenemos detectados temas de pozos agrícolas en temas industriales. Y vuelvo a lo mismo, ¿cuál es el tema? Y bueno, pues que si tú tienes tu pozo agrícola, pues tú no pagas derechos de agua y el industrial se aprovecha de eso y extrae agua de lo agrícola. O sea, temas muy, muy grandes. Y pues nos toca reconfigurar todo este orden de algo que para nosotros es muy, muy importante. Y bueno, y pues mientras la presidenta de la República quiera que nosotros estemos encabezando estos trabajos, pues lo haremos con mucho orgullo y con mucho profesionalismo. Por lo que has platicado, se nota. Se nota y da confianza que haya gente comprometida en puestos en los que se necesita esa seriedad. La verdad es que yo creo que es un tema que nos da para mucha más charla, pero tenemos que cortar. No sin antes. Ya ver la hora. Hijos. Pero Ni los de claro. No pasa nada. Pues no, pero la verdad es de que en lo particular he comprendido mucho más de qué es lo que hace con agua, cómo lo maneja, y me quedo pensando en muchas cosas, ¿no? Yo la verdad es que creo que daba para mucho más plática, porque todavía tenemos material de dónde cortar. Cuando quieran. Pero muchísimas gracias. Cuando quieran, aquí tomamos el capítulo 2. la segunda parte. La segunda parte, sí, cuando gusten. Cuando gusten, ahí si tu audiencia tiene dudas o algo, pues que la vayan juntando y cuando gusten, venimos aquí, platicamos las dudas que tengan. Sí, perfecto. Con mucho gusto, porque sí se generan muchas dudas, sobre todo lo que pasa, lo que circula en medios, en redes sociales, y pues nuestra obligación es salir a informar sobre todo eso. Pues agradecerles mucho el espacio. De todo corazón se los digo, cuando quieran, aquí estaremos. Muchas gracias. Y pues un gusto y a los órdenes y un saludo a toda la chivomanía. Muchas gracias. Pues así es, primo, ¿con qué te quedas? Pues creo que es un tema que genuinamente
tenemos que ser muy sensibles, digo, porque pues todo nos afecta a fin de cuentas, esos beneficios que se le dan al campo, pues yo creo que terminan afectando al bolsillo de cada quien en el valor de los alimentos, en demás, ¿no? Entonces es algo, pues, bastante importante la función que tiene la Conagua, y sobre todo las personas que están ahí haciéndolo realidad, ¿no? Ese cambio, vaya, pues es muy, muy congratulante, el hecho de saber que se están haciendo las cosas diferentes a como se habían estado haciendo y pues todo en beneficio al campo. Claro. Y por último, chicos, yo creo que como nos acaba de quedar claro, si bien Conagua tiene la responsabilidad de administrar este recurso natural tan importante como es el agua, tan escaso, tristemente, pues es responsabilidad de todos nosotros el cuidar ese recurso en nuestros hogares, con nuestras familias, en nuestro trabajo. Es un tema serio porque es un recurso finito. Entonces, hagamos conciencia, cabrones. Por lo pronto, muchísimas gracias, mis chivos. Ahí estamos pendientes. Este fue un episodio de La Hora del Chivo. Chido, cabrones. Vámonos. Infrahumano, espectro del infierno. Aquí les pregunto, ¿qué hubiera hecho?